Abra su Biblia, por favor, en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 2, y luego vamos a leer otro pasaje en 1 de Pedro 4:10. Quiero hablar, hermanos, acerca del tema mayordomía bíblica. Estaremos mirando por algunos domingos acerca de este tema, que es, lo considero, hermano, muy importante y fundamental en la vida de cada cristiano. Fundamentos bíblicos de la mayordomía. Primera a los Corintios, capítulo 4, versículo 2. Cuando lo encuentre, nos ponemos de pie, si puede, si no, no se preocupe. Y vamos a leer primero a los Corintios, capítulo 4, versículo 2. Y también vamos a leer, hermanos, Primera de Pedro 4, versículo 10. ¿Okay? Dice la palabra de Dios, todos juntos. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Una vez más. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Vamos a 1 de Pedro 4, versículo 10, por favor. 1 de Pedro 4, 10. ¿Listos? Todos juntos. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Una vez más. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Este pasaje, hermanos, está hablando acerca de los dones que Dios, ¿verdad?, da a sus hijos. Y dice que cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Y en el pasaje que leímos en 1 Corintios, dice que ahora bien se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Vamos a orar. Señor, le damos gracias en esta mañana porque usted es bueno. Le pido que usted tome control de nuestra mente, de nuestro corazón, y que a través de estas enseñanzas que estaremos mirando por algunos domingos, Señor, que usted obre en nuestro corazón y que reconozcamos que simplemente somos, Señor, administradores y que todo le pertenece a usted y que un día daremos cuentas a usted de lo que usted nos ha encomendado, lo que nos ha puesto en nuestras manos. Bendiga a los jóvenes, Señor, bendiga a los niños y que la enseñanza pueda ser de edificación a la iglesia. Perdone nuestros pecados. En Cristo Jesús oramos y le pedimos todo esto. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. La mayordomía cristiana constituye, hermanos, uno de los principales y más importantes de las enseñanzas bíblicas que encontramos en las Escrituras. La razón es que ya que define, hermanos, la relación del creyente con Dios en todas las áreas de la vida, o sea que cuando hablamos de la mayordomía cristiana, hermanos, define mi relación, su relación con Dios en todas las áreas de nuestra vida. No solamente porque luego viene a la mente, bueno, la mayordomía tiene que ver con dinero o bienes materiales. No necesariamente, abarca más que eso, hermanos. Y desde las primeras páginas de las Escrituras, desde Génesis, cuando usted abre la Biblia en Génesis hasta Apocalipsis, el Señor establece que Él es el dueño absoluto de todo cuanto existe, hermanos. Y que el Señor, ¿verdad?, ha dado al ser humano, ¿verdad?, ha colocado al hombre como un administrador responsable de sus bienes y de sus propósitos. Ser mayordomo de Dios implica, escuche, reconocer su señorío, vivir en obediencia a su palabra y administrar con fidelidad los recursos espirituales y materiales que Él nos ha confiado a cada uno de nosotros. La mayordomía, por tanto, no es un tema secundario en las Escrituras, sino es una expresión práctica de la fe cristiana. La verdadera mayordomía, eso es bien importante, escuche, no nace de la obligación. Tengo que hacerlo porque... No, porque entonces así ya no funciona, así a Dios no se agrada. La verdadera mayordomía no nace de la obligación, sino de un corazón transformado que reconoce que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Cuando tengamos ese concepto, hermanos, mire, un día vamos a morir, hermanos, y la vida es tan pasajera, tan rápido. En un abrir y cerrar de ojos podemos perder la vida. Hermanos, a veces andamos peleándonos por esto, por aquello, por una tierra, por una propiedad. Y cuando la vida se termina en un abrir y cerrar de ojos, cuando deberíamos darle gracias a Dios por lo que Dios nos ha dado.
y usar lo que Dios nos ha dado para la obra y para la gloria de Dios. Eso se trata la mayordomía. No es una obligación, porque hermano, Dios no se agrada de eso, sino es una bendición que Dios nos da. A comprender y practicar los principios bíblicos de la mayordomía, escuche, la iglesia, hermanos, es fortalecida. La obra del Señor es afirmada y el nombre de Dios es glorificado. Se lo repito, al comprender y practicar los principios bíblicos de la mayordomía, la iglesia es fortalecida, la obra del Señor es afirmada y el nombre de Dios es glorificado. Cuando uno va al libro de los Hechos, cuando la iglesia primitiva está en sus principios, hermanos, ellos entendieron bien este tema de la mayordomía. Dice que tenían las cosas en común, suplían las necesidades y Dios estaba bendiciendo, hermanos, la obra de Dios. Creo, hermano, con todo mi corazón que si como cristianos, ¿verdad?, aprendemos estos principios y los practicamos, mire, no hay iglesia que tenga que pasar por necesidades, porque Dios suple las necesidades de la iglesia a través de su pueblo. Amén. Amén. Entonces no hay razón para que una iglesia ande batallando cuando los cristianos entendemos estos principios. Es más, le voy a decir una cosa, cuando usted entiende estos principios, yo los entienda, ¿sabe quién es más beneficiado? Usted y yo, nosotros mismos, nuestras propias vidas. Joven fui envejecido, dice el salmista, y no he visto justo ni su descendencia que mendigue pan. No es la voluntad de Dios que un hijo de Dios ande siempre ahí, que no le alcanza. ¿Aquí no tenemos un Dios suficientemente, hermanos, bueno para proveer para nuestras necesidades? Entonces, ¿por qué muchas veces batallamos en la vida, hermanos, hablando de cosas materiales o quizás no hemos entendido ese principio? Pero una vez más, no quiero que se vaya por el pensamiento. La mayordomía abarca muchas cosas. Vamos a hablar acerca del tiempo. Vamos a hablar acerca de los dones. Aún la familia, hermanos, o sea, sus hijos le pertenecen a Dios. Nuestros hijos un día daremos cuentas a Dios. Es más, nuestra propia vida, hermanos, le pertenece a Dios. Entonces, usted será bendecido, yo seré bendecido cuando entendamos estos principios. La mayordomía cristiana es un principio establecido por Dios y revelado progresivamente a través de las escrituras, de la palabra de Dios. En términos bíblicos, un mayordomo, escuche, es aquel que se le confía la administración de bienes que no le pertenecen, pero sobre los cuales debe rendir cuentas. Ahí está, hermano. Esa es la definición de un mayordomía. Un mayordomo, hablando en lo espiritual cristiano. Se lo repito. Un mayordomo es aquel a quien se le confía la administración de bienes que no le pertenecen, pero sobre los cuales debe rendir cuentas. La Escritura, hermano, establece claramente que Dios es el dueño y el hombre es un administrador. Ese principio queda implícito desde el inicio de la creación, cuando Dios colocó al hombre en una posición de responsabilidad en el huerto del Edén. Y Dios delegó, hermanos, al hombre lo que Dios había creado. La Biblia enseña que la mayordomía está directamente relacionada con la fidelidad. El versículo que leímos en Corinto dice: ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Simplemente a manera de pregunta, hermano, para despertar un poco, ¿verdad?, lo que estaremos mirando en los próximos domingos. En muchas áreas, hermanos, yo creo que necesitamos que Dios nos ayude a entender lo que es, ¿verdad?, la mayordomía y ser fieles a Dios. El tiempo, los talentos, aún nuestra propia vida. Primero a los Corintios 4:2, el pasaje que leímos: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado, ¿cómo, hermanos? Fiel. Este versículo establece un estándar espiritual inalterable, hermanos. Dios no exige éxito humano. Dios exige fidelidad espiritual, hermanos. La mayordomía, por tanto, no se mide por la cantidad administrada, sino por la obediencia con la que se administra. La obediencia con la que se administra. Jesucristo mismo, hermanos, confirma este principio cuando enseña que la fidelidad en lo poco es una evidencia de responsabilidad espiritual.
En Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo muy poco. Mira, hermanos, si a veces no aprendemos a ser fieles en lo poco, ¿cómo Dios nos va a confiar cosas mayores? Sí me entiende, hermano. El que es fiel en lo poco, o en lo muy poco, dice, también en lo más es fiel. Preguntémonos, Señor, ¿qué tan fiel he sido yo a mi Dios en la área de mayordomía? El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y vamos a mirar esta mañana principios bíblicos fundamentales de la mayordomía. Vamos a ver 5 cosas. Espero que el tiempo nos alcance, hermanos. Número 1, Dios es el dueño de todo. En segundo lugar, estaremos mirando el hombre es administrador, no propietario. En tercer lugar, la fidelidad es el requisito principal cuando hablamos de mayordomía cristiana. En cuarto lugar, la mayordomía implica rendición de cuentas. Un día usted y yo vamos a dar cuentas a Dios, hermanos. Y número 5, la mayordomía es una expresión de fe, amor y obediencia. O sea, que no es un yugo que Dios nos quiere poner sobre nosotros. No, hermano, es una expresión de fe, amor y obediencia. Cuando el creyente reconoce que toda su vida pertenece a Dios, aprende a vivir, hermanos, con orden espiritual. Aprende a vivir con responsabilidad y aprende a vivir con dependencia de Dios. Entonces, en otras palabras, hermanos, la mayordomía, escuche, no es una carga, sino un privilegio espiritual que honra a Dios y edifica la vida del creyente. Se lo repito, la mayordomía no es una carga, sino un privilegio espiritual que honra a Dios y edifica la vida del creyente. Eso es, hermano, lo que enseña la palabra de Dios acerca de la mayordomía. En primer lugar, veamos, número 1, hermanos, Dios es el dueño absoluto de todo. Dios es el dueño absoluto de todo. El reconocimiento de Dios como dueño absoluto de todo es el pilar central sobre el cual descansa la doctrina bíblica de la mayordomía. Mire, hermano, desde que nacemos traemos arraigado. Mire, dice que cuando uno nace, ¿sabe qué hace cuando nace el niño? ¿Qué es eso? Mío. Y crece y le da al niño el juguetito. Mi hijo, préstalo a tu primo. Mío. Y qué difícil es desarraigar eso, hermanos. Empieza a trabajar, mío. Pero, hermano, todo viene de Dios. Entonces, es fundamental que nosotros entendamos, en primer lugar, hermano, Dios como dueño absoluto de todo. Sin esta verdad, la mayordomía pierde su carácter espiritual y se reduce a una simple administración humana. La Escritura afirma de manera clara, directa y repetida que Dios es el propietario legítimo de toda la creación y de todo, hermanos, lo que existe en esta tierra. Es más, hermano, mire, su vida y mi vida es prestada. Dios simplemente nos la prestó. Lo mucho o lo poco que usted tenga, hermanos, simplemente Dios nos lo ha prestado, hermanos, para administrarlo. Porque Dios es el dueño de todo. El salmista lo declaró, hermanos, con firmeza y de forma inequívoca. Salmo 24:1 dice la palabra de Dios de esta manera: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, la tierra que usted tiene, sea mucho, sea poco, es del Señor, es de Dios, dice la Biblia. Pero no solamente la tierra, hermanos, el mundo y los que en él habitan. Usted y yo le pertenecemos a Dios. Entonces, hermano, eso nos quita ese concepto. No, esto es mío, yo lo he ganado con mi esfuerzo. Sí, claro, hermano, se ha ganado con esfuerzo, no lo podemos negar. Pero el decir es mío porque yo me lo he ganado, ¿qué no Dios le dio las fuerzas? ¿Qué no Dios le dio la salud? ¿Qué Dios no le dio la habilidad para tener lo que tiene? Entonces, necesitamos reconocer, hermano,
Señor, gracias, esto no es mío, simplemente tú me lo has confiado y un día daré cuentas a ti. Porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, este versículo establece dos verdades fundamentales. Primero, que la tierra pertenece a Dios. Y segunda verdad, hermanos, que los seres humanos también le pertenecen a Dios. Hay gente que dice, mi vida es mi vida y yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiera. Ha habido personas que se expresan, aún hermanos, hasta personas que se dicen ser cristianas, a veces se han expresado así. No, ¿y por qué se meten con mi vida? Si usted entregó su vida a Cristo, su vida le pertenece a Dios. Y si no ha entregado su vida a Cristo, como quiera, su vida es, Dios le dio la vida, es el dador de la vida. Porque habéis sido comprados con precio, glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son, ¿de quién dice la Biblia? De Dios. Por lo tanto, hermanos, escuche, el hombre no puede considerarse dueño absoluto de nada, ni siquiera, hermano, de su propia vida. En una ocasión, un hombre que había producido mucho la tierra y tenía un problema. ¿Qué haré? No sé dónde guardar mis graneros. Ya sé, los derribaré, edificaré otros mayores y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos días. Come, bebe, regocíjate. Necio, le dice Dios, esta noche viene a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Sea mucho, sea poco, demos gracias a Dios, de pertenencia a Dios y disfrutémoslo porque por eso Dios nos lo ha dado. Y usémoslo para la honra y la gloria de Dios. Que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. La propiedad divina no se limita al mundo natural, sino que incluye todos los recursos materiales. Dios mismo afirma, hermanos, en Ageo 2.8. Dice Ageo 2.8, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Este versículo revela que los bienes materiales no son independientes de Dios, sino que están bajo su soberanía, hermanos. El creyente administra recursos que pertenecen al Señor y que han sido puestos en sus manos con un propósito divino. ¿Y sabe cuál es el propósito divino? Lo que Dios le ha dado, sea mucho, sea poco. El Nuevo Testamento afirma esta verdad al enseñar que todo tiene un origen en Dios y existe para su honra y su gloria. Romanos 11:36 dice, porque de Él y para Él son todas las cosas. Todas las cosas, y todo incluye todo, hermano, la tierra, las riquezas, la vida de los seres humanos, y termina, ¿verdad? A Él sea gloria por los siglos. ¿Qué, hermanos? Amén. Ese principio destruye toda noción de autosuficiencia. Hermano, dice la Biblia, déjeme decirle algo. En el Antiguo Testamento leemos de un hombre que Dios lo había bendecido. Era el más rico de todos los orientales. ¿De quién estoy hablando? Y en un abrir y cerrar de ojos, perdió todo. Perdió sus bienes, perdió sus hijos, perdió su salud. Pero aún así, él honró a Dios. Señor, gracias. Desnudo salí, tú me lo diste y tú me lo quitaste. Sea el nombre de Jehová. Eso es mayordomía, hermanos, espiritual cristiana. A veces, hermano, por cosas pequeñas nos andamos muriendo. Ay, y si pierdo esto, y si pierdo la casa, y si pierdo el trabajo, y si pierdo. Señor, está en control. Amén. La vida está en las manos de Dios. Ahora, tampoco no vamos a ser negligentes, pero si yo pongo mi confianza en lo que tengo, yo estoy mal. Porque mi confianza debe estar en Dios. Job perdió todo, pero no tenía su confianza. Mire, si Job hubiera tenido su confianza en lo que él tenía, él se hubiera muerto, hermanos. Cuando le dijeron, mira, tu ganado murió y luego tus hijos murieron. No, ahí hubiera caído muerto. Pero su confianza estaba en Dios. Amén. Porque todo le pertenece a Dios. Entonces este principio destruye toda autosuficiencia. Reconocer a Dios como dueño absoluto implica aceptar su autoridad soberana. La Escritura enseña que Dios no comparte su gloria ni su señorío, hermanos. Isaías 42:8 dice este pasaje: yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Por tanto, la mayordomía cristiana comienza con una correcta comprensión del señorío de Dios
El creyente no administra conforme a su propio criterio, sino conforme a la voluntad del dueño, que es Dios. Esta verdad produce, hermanos, escuche, produce, lejos de orgullo, produce humildad, obediencia y reverencia. Señor, gracias porque todo es tuyo, Señor, y simplemente tú me lo has encomendado en mis manos. Humildad, obediencia. Yo voy a tratar de usar lo que tú me has dado para tu honra y para tu gloria, para traer honra a tu nombre. Humildad, obediencia. ¿Se da cuenta, hermanos? Que Dios nos ayude y reverencia, porque reverenciamos a Dios. La Biblia enseña que reconocer la propiedad absoluta de Dios produce varias actitudes espirituales. Reconocer, hermano, que todo viene de Dios, principio bíblico fundamental. Mire, ¿qué es lo que produce el reconocer que todo viene de Dios, que de Jehová la tierra, su plenitud, el mundo y lo que en él existe? Número uno, produce dependencia total de Dios. Señor, yo dependo de ti, no dependo de mis finanzas, yo dependo de ti absolutamente. Produce humildad delante del Señor. Humildad delante del Señor, produce responsabilidad en la administración, pero también produce gratitud por la provisión divina. Señor, gracias porque siempre eres fiel. Pero también, escucha, hermano, produce temor reverente en la rendición de cuentas. Oh, Señor, gracias. Un día el Señor llamará cuentas. El apóstol Pablo recuerda al creyente esta verdad al declarar en primera a los Corintios 6:19, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis, y que no sois vuestro? Todo es de Dios. Una aplicación, hermanos, está aquí. Muchos conflictos espirituales surgen cuando el creyente actúa como dueño y no como administrador. ¿Ha conocido personas que se pelean entre hermanos? Mueren los padres, están peleando por lo poco que ellos hicieron. Porque ellos no han reconocido, hermano, todo es de Dios. Muchos conflictos espirituales surgen cuando el creyente actúa como dueño y no como administrador. Cuando el creyente reconoce sinceramente que todo pertenece a Dios, su actitud cambia, obedece con gozo, da con gratitud y sirve con fidelidad. Y la mayordomía se convierte entonces en una expresión, hermanos, escuche, una expresión de adoración. Señor, gracias. ¿Se da cuenta? En segundo lugar, hermanos, el hombre, número 2. En segundo lugar, el hombre como administrador designado por Dios. El hombre como administrador designado por Dios. Una vez afirmado que Dios es el dueño absoluto de todo, la Biblia lo enseña, hermanos. Las Escrituras revelan con claridad el lugar que ocupa el ser humano dentro del orden divino. El hombre ha sido designado por Dios como administrador. Esa designación no es un resultado de la capacidad humana, sino de la voluntad soberana de Dios, quien confía al hombre una responsabilidad delegada. Desde el relato de la creación, hermanos, de Génesis, Dios estableció este principio al crear a Adán y a Eva, Adán específicamente a su imagen, semejanza, y otorgarle autoridad sobre la creación. Génesis 1:26, ¿qué dice, hermanos? Génesis 1:26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y luego dice, hermanos, y señoré, ahí está, autoridad delegada por Dios, administrador. Dios le ha dado, hermanos, el señorío al hombre al principio. El término señoré no implica propiedad absoluta, sino implica, hermanos, administración bajo autoridad divina. No es propiedad absoluta. O sea, Adán no era el dueño, simplemente, hermanos, era un administrador bajo autoridad divina. El dominio otorgado al hombre está subordinado a la voluntad del Creador. La Escritura, hermanos, afirma o reafirma este principio al declarar que Dios colocó al hombre en una posición de honra y responsabilidad. ¿Qué privilegio Dios le dio al hombre, hermanos? Pero al mismo tiempo, mire, cuando Dios da privilegios, Dios da responsabilidades. Eso quiero que le quede bien claro. Queremos privilegios, pero no queremos responsabilidades muchas veces en las cosas de Dios.
Cuando Dios da privilegios, da responsabilidades. Miren lo que dice, hermanos, en el Salmo 8:6. Dice la palabra de Dios: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Ahí está, señorear. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Entonces, este versículo revela que la autoridad humana es delegada y limitada, hermanos, por Dios. El hombre administra lo que pertenece a Dios y debe hacerlo conforme a los propósitos divinos. Antes de la caída, que Adán y Eva pecaron, el hombre ejercía su mayordomía perfecta, en perfecta comunión con Dios. No existía conflicto entre la voluntad divina y la voluntad y la acción humana. Obedecía al pie de la letra Adán. No había pecado, estaba en un estado de inocencia, una obediencia absoluta. Un señorío, podríamos decir, hermanos, correcto. Sin embargo, el pecado, hermano, introdujo desobediencia y distorsión en la vida del hombre. Y eso afectó, hermanos, la mayordomía que Dios había dado al hombre. Pero aún así, escuche, aún así, Dios no revocó el llamado del hombre a administrar, sino que continuó, hermano, trabajando con él dentro de un marco de responsabilidad y rendición de cuentas. O sea, el hombre falló, pero aún así, hermano, Dios no desechó al hombre. No, ya no te vas a encargar. No, Dios siguió dándole responsabilidad. Pero también dice, vamos a rendir cuentas. A veces vivimos, hermano, como si nunca diéramos cuentas a nadie. Un día Dios nos llamará cuentas. Dice Romanos, la Biblia enseña que a pesar del pecado, hermanos, el hombre sigue siendo responsable delante de Dios por sus acciones. Romanos 14:12 dice: de manera que cada uno de nosotros, ¿qué dice, hermanos? Dará a Dios cuenta de sí. Joven, escuche, joven, ustedes están jóvenes, van empezando la vida. Si ustedes aprenden estos principios y los aplican a su vida, usted no tiene idea de lo que Dios puede hacer en su vida. En verdad. Pero nosotros como padres tenemos que animar y enseñar a nuestros hijos, hermanos, acerca de la mayordomía. Entonces este versículo establece el principio de responsabilidad personal. Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. En el Nuevo Testamento, hermano, la mayordomía alcanza una dimensión más profunda a la luz de la redención en Cristo. El creyente ya no vive bajo la esclavitud del pecado, ya cuando ha sido perdonado, ha sido salvo, sino como un siervo de Dios, restaurado para cumplir su llamado con fidelidad. El apóstol Pablo enseña que el creyente ha sido comprado por precio. Primero a los Corintios 6:20 dice: porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál es el precio? La sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Y luego dice Pablo: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, hermanos. Joven, su vida le pertenece a Dios. Vívala para Dios, ame a Dios con todo su corazón. Nosotros también, los adultos. Pero ¿por qué hago énfasis en los jóvenes? Porque ellos, hermanos, están empezando, tienen un futuro por delante. Y mi deseo como pastor es que Dios les bendiga y que les vaya bien. Y les va a ir bien si ellos aprenden estos principios de mayordomía. Amén. Este texto confirma que la mayordomía cristiana es una consecuencia directa de la redención. El creyente administra su vida, su cuerpo, sus recursos para la gloria de Dios, no para sí mismo. Además, el creyente es llamado a vivir como un siervo fiel, hermanos. Primera de Pedro 4:10, versículo que comenzamos al principio, dice: así que cada uno, según el don que ha recibido, administrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí se introduce el concepto de mayordomía espiritual, donde los dones, capacidades son confiados por Dios para el servicio y la edificación, hermanos, de la iglesia. Los dones son confiados por Dios. Entonces, si Dios le ha dado un don, úselo para Dios. Eso, hermano, para eso Dios nos dio los dones. Es más, los dones son un regalo de Dios para la iglesia, hermano. Su don, la iglesia lo necesita.
Si tiene el don de servir, el don de cantar, el don de tocar algún instrumento, el don, hermanos, de misericordia. Hay muchos dones, después estaremos hablando de ello. Úselo para la gloria de Dios, por la edificación de la iglesia. Por eso Dios nos ha dado los dones. Cuando el creyente entiende que su vida tiene un encargo divino, su manera de vivir cambia, sus decisiones cambian, sus prioridades cambian, sus actitudes se alinean con la voluntad de Dios. Y escucha, hermano, y la iglesia es fortalecida. La iglesia se fortalece cuando cada uno asume su rol como mayordomo fiel, sirviendo con humildad y responsabilidad. En tercer lugar, hermanos, número 3, la fidelidad es el requisito principal. Primero a los Corintios 4:2, que miramos al principio, dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Hermano, eso demanda a Dios de nosotros. La mayordomía no era un concepto abstracto, sino una práctica espiritual diaria que evidenciaba obediencia o desobediencia. ¿Se acuerdan cuando Dios puso al primer rey de Israel? ¿Cómo se llamaba? Saúl. ¿Y qué demandaba a Dios? ¡Qué privilegio, hermanos! Gobernar la nación de Israel. ¿Qué demandaba a Dios de Saúl? ¿Se acuerdan? ¿Y por qué fue desechado Saúl? Porque desobedeció. Entonces la fidelidad es el requisito principal. La mayordomía incluye trabajo, cuidado y responsabilidad. Hermano, la obra de Dios requiere trabajo, cuidado y responsabilidad. Y tiene que ver con mayordomía. Los libros históricos presentan ejemplos claros de mayordomía, fiel e infiel. Se puede leer el libro de los reyes, libros históricos. Los reyes, y tal rey fue fiel y anduvo en los caminos de David su padre. Tal rey no anduvo en los caminos, sino se apartó. Fidelidad, infidelidad. Reyes, sacerdotes, líderes fueron evaluados no solo por su fe, sino cómo administraron lo que Dios les confió. La infidelidad en la mayordomía trajo consecuencias espirituales, hermanos, a nivel nacional. Muchas veces el pueblo sufría por causa de los líderes que Dios había puesto y que no fueron fieles como buenos administradores. Los profetas denunciaron con firmeza la mala administración y la injusticia. En Malaquías 3, versículo 8, el profeta Malaquías viene al pueblo y dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Dios, a través del profeta Malaquías, hermanos, reprendiendo la infidelidad, la falta de obediencia de su pueblo. Este pasaje revela que la infidelidad en la mayordomía es considerada por Dios como una falta grave, ya que niega su señorío y rompe la relación a la obediencia. Los libros poéticos o sapiensales, ¿verdad? A los salmos, Eclesiastés, Cantares, aportan principios fundamentales. La sabiduría bíblica enseña que una buena administración honra a Dios. Proverbios 3:9, escucha este pasaje. Joven, escucha este pasaje. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros y tus lagares rebosarán de mosto. Honra a Jehová con tus bienes. Dios honra a los que le honran. Una aplicación. La enseñanza del Antiguo Testamento muestra que Dios siempre ha demandado, hermanos, fidelidad en la administración. ¿Cuál fue, hermano, la queja que Dios tuvo contra Elí? ¿Se acuerdan? No pudo administrar bien. Y no tanto fue, hermano, no tanto fue que no pudo, porque él mismo se complació y no les dijo nada a sus hijos. Él no les estorbó. Yo creo que si él les hubiera estorbado, quizás Dios hubiera sido más, no hubiera tan severo con Elí. Fidelidad. Fidelidad. La enseñanza de Cristo, hermanos,
constituye la revelación más clara y completa del pensamiento de Dios respecto a la mayordomía en cuanto a la fidelidad. Porque Jesús enseñó que todo creyente vive bajo una responsabilidad espiritual constante. En Lucas 12:42 dice la palabra de Dios: porque ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa? ¿Quién es? Escuche, el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa. Jesús establece, hermano, que el mayordomo no actúa por cuenta propia, sino que ha sido puesto bajo autoridad y con una misión específica. El énfasis del Señor no está en la posición, sino en el carácter, fidelidad y prudencia. Es lo que enseña ese pasaje, hermanos. Y Jesús utilizó durante su ministerio terrenal varias parábolas para enseñar verdades fundamentales sobre la mayordomía. Una de las más claras, ¿verdad?, de varias en las parábolas fue la parábola de los talentos, que usted yo creo que la ha leído, la conoce. Mateo 25:14 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, dice la palabra de Dios, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento. Después de un tiempo, ¿verdad?, de repente el Señor viene y rinde cuentas con sus siervos. El que le entregó 5 talentos, Señor, aquí tienes, me diste 5, aquí están, son 10. Al que le entregó 2 talentos, Señor, aquí están, te gané otros 2. Y al que le entregó 1 talento, siervo malo y negligente. Señor, tuve miedo y lo enterré. ¿Se da cuenta? Esta parábola nos enseña, hermanos, en primer lugar, que los bienes pertenecen al Señor, no a los siervos. Él entregó a sus siervos, pero los bienes eran del Señor. Esta parábola nos enseña que cada siervo recibe conforme a su capacidad. Dios no le va a dar ni a usted ni a mí, hermano, algo que nosotros no tenemos la capacidad, porque Él es Dios. Entonces, si Dios le ha entregado a usted algo, es porque usted lo puede hacer, porque usted tiene la capacidad de hacerlo, pero necesita fidelidad, obediencia. ¿A poco el que le entregó 1 talento no tenía la capacidad? Claro que sí tenía la capacidad, pero no fue obediente. Todos, nos enseña, todos debemos rendir cuentas. La fidelidad es recompensada y la negligencia es reprendida. Bien, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Siervo malo y negligente. Dios espera, hermanos, que el creyente use responsablemente lo que ha recibido. No hacerlo es considerado infidelidad. Jesús también enfatizó la fidelidad en lo poco. Lucas 16:10, creo que ya lo mencionamos: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Hermanos, si en una responsabilidad no somos fieles, no vamos a ser fieles en lo mucho. La última cosa, hermanos. Número 4. La mayordomía implica rendición de cuentas. Romanos 4:12 dice la palabra de Dios: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. La rendición de cuentas, la Biblia enseña de manera clara que todo mayordomo será llamado a dar cuentas de su administración delante de Dios. Hermano, nomás pensar eso, yo creo que nos debería poner a temblar y decir: Señor, ayúdame, perdóname. Usted un día yo como pastor voy a rendir cuentas de la iglesia. Usted como padre de familia va a rendir cuentas por sus hijos. Usted va a rendir cuentas de los bienes que Dios le ha encomendado. ¿Qué hizo con los bienes? ¿Los usó para la honra y la gloria de Dios? ¿O los dones, hermanos? De manera que cada uno de nosotros dará cuentas de sí. Este versículo establece que la rendición de cuentas es personal, intransferible. No va a venir a otro: no, pero Señor, es que aquel no fue bien. No, ahorita voy con él, espérate, yo estoy tratando contigo, no contigo. Y ningún creyente está exento de esta realidad. Cada decisión, cada acción, cada recurso administrado será evaluado por Dios. Es lo que la Biblia enseña, hermano. La Escritura enseña que la rendición de cuentas no se limita a esta vida, sino que tiene una dimensión eterna. El apóstol Pablo afirma, hermanos, escuche, en 2 Corintios 5, versículo 10, porque es necesario, dijo Pablo, es necesario que todos
hermano, nadie se va a salvar. Los cristianos, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y eso tiene que ver, hermano, con lo que Dios nos ha dado, cómo lo usamos, con los dones, ¿verdad?, que hicimos para el Señor. Y Dios va a dar recompensas. No es para condenación, el tribunal de Cristo es para los creyentes. Vamos a rendir cuentas a Dios. Será el juicio del trono blanco, que es para los inconversos. Es necesario, dijo el apóstol Pablo, que cada uno será examinado, cada cosa que hemos hecho a la luz de la fidelidad. Escuche, es importante. Será examinado a la luz de la fidelidad, a la luz de la obediencia y a la luz de la motivación del corazón, hermanos. Porque a veces eso también es importante. ¿Cuál es la motivación del corazón por la que hacemos las cosas? Hermano, Dios conoce el corazón y Dios un día nos va a llamar a cuentas. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando reconozcamos todo es de Dios, eso nos ayudará, hermano, en todas las demás áreas en cuanto a la mayordomía. La verdadera o la rendición de cuentas, hermanos, es una verdad. Produce, escuche, que debe producir temor reverente en nuestro corazón. Pero también, hermanos, debe producir esperanza. El creyente fiel no vive con miedo, sino con una expectativa gloriosa de escuchar un día: Señor, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Quizás ahí, hermanos, se nos van a salir las lágrimas y Señor, pero Señor, no fui fiel como tú te mandas. Qué gozo en el corazón. Y número 5, rápidamente, me faltaba una, perdón. La mayordomía es una expresión de amor, obediencia y adoración. La mayordomía, hermano, es una expresión, escuche, de amor, obediencia y adoración. ¿Qué dice Juan 14:15? Usted lo sabe, hermano. Si me amáis, ¿qué dice Jesús? Guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, en quinto lugar, la mayordomía es una expresión de amor, obediencia y adoración. La obediencia, escuche, hermanos, es la evidencia práctica del amor a Dios. Señor, te amo con todo mi corazón, Señor. Pero el Señor conoce en verdad corazón. Si no llueve, voy a la iglesia. ¿Oído eso? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? La obediencia es la evidencia práctica del amor a Dios. La Biblia presenta la mayordomía como una expresión también, hermanos, de adoración. Administrar bien lo que Dios ha confiado es una forma de honrar a Dios, hermanos. Volviendo a Proverbios que mencionamos hace unos momentos, Proverbios 3:9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Hermano, honrar a Dios con lo que Dios nos ha dado, hermano, es una expresión de adoración a Dios. Adoramos a Dios con lo que Dios nos ha dado. La adoración no se limita a palabras, a cantos, sino que se manifiesta en la forma en que el creyente vive, da, sirve, administra su vida diaria, hermanos. El apóstol Pablo exhorta al creyente a presentar toda su vida en una ofrenda a Dios. Romanos 12:1 dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entregar nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra alma, todo en sacrificio, en adoración a Dios, en servicio a Dios. Es lo que dice Romanos 12:1. Una ofrenda a Dios de adoración. Quiero terminar, hermanos. Una mayordomía fiel produce una vida cristiana equilibrada, ordenada y fructífera. Se lo repito, una mayordomía fiel produce una vida cristiana equilibrada, ordenada y fructífera. El creyente que vive conforme a estos principios, escucha, hermano, experimenta paz, crecimiento y una comunión profunda con Dios. Y ese es el propósito de Dios en cuanto a la mayordomía. Experimentará paz, crecimiento, comunión y una profunda, ¿verdad?, comunión con Dios. Que Dios nos ayude, hermanos.